Hoy en Conciencia hablaremos de amelogénesis imperfecta. ¿Qué es la amelogénesis imperfecta y por qué se da? Para explicarlo necesitamos conocer primero cómo se forma un diente. La formación de los dientes comienza alrededor de la 6ª semana de gestación. Conforme avanza su proceso de formación, se van diferenciando células con funciones cada vez más específicas. Cuando se alcanza el estadio de campana, se puede observar la aparición de los amenoblastos, que son las células formadoras del esmalte. A este proceso se le conoce como amelogénesis. El esmalte dental es un tejido especializado compuesto de minerales. Es la sustancia más dura de todo el organismo y proporciona una barrera protectora para las capas internas del diente, aquellas capaces de percibir sensaciones de temperatura y dolor. El único inconveniente es que una vez formado no tiene capacidad de regenerarse. Entonces, ¿qué ocurre si se dan alteraciones en el proceso de amelogénesis? Si esto sucede, puede dar como resultado un esmalte defectuoso, de menor calidad y de un aspecto diferente. Este esmalte, al ser más frágil y poroso, deja expuesta la dentina, que es la capa inferior al esmalte. Es por eso que quienes tienen la condición de amelogénesis imperfecta experimentan tanto dolor en sus dientes. Pero cuidado, no por ello vamos a dejar de cepillarnos los dientes, porque esto haría que se acumulen bacterias que pueden causar otras condiciones secundarias. Debemos entender ante todo que la amelogénesis imperfecta no es una enfermedad, sino que es una condición, una de las muchas condiciones en el ser humano. Pero, ¿se imaginan lo que significa tener esta condición en un mundo que suele juzgar por la apariencia física y no ser tan sensibles ante los problemas ajenos? Las personas que tienen amelogénesis imperfecta sufren mucho, tanto física como emocional y socialmente. Para hablar más sobre este tema, nos acompaña la doctora Gina Murillo Knudsen, docente e investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, la doctora Sandra Silva de la Fuente, docente e investigadora de la Facultad de Microbiología y del Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular, Paula Blanco Villalobos, estudiante de la Facultad de Odontología de la UCR, y Paola Hidalgo Araya, estudiante de la Facultad de Odontología de la UCR. Gina y Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en Conciencia para hablar de un tema raro, tema bastante extraño. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Amelogénesis imperfecta. Gina, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de enfermedad es esta para nuestro público que es muy general? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la amelogénesis imperfecta es una condición, es un defecto estructural en el esmalte dental causado por un desperfecto, o se puede llamar así, en la composición o en el ordenamiento de los ameloblastos, que son las células productoras que finalmente van a producir el esmalte dental. Es de tipo hereditario y entonces tenemos muchas familias en el mundo con esta condición. Varía mucho dependiendo de cuál es la mutación que está afectando directamente a la familia en particular. ¿Cuántas en Costa Rica, Gina? En Costa Rica no tenemos un registro realmente de cuántas familias tienen esta condición porque las mutaciones son diferentes. El fenotipo, la apariencia clínica de cada uno de estos miembros de las familias varía dependiendo de la mutación que esté afectada, que esté afectando la formación o el ordenamiento de estos ameloblastos que finalmente formarían o forman el esmalte dental. Es importante esta condición desde el punto de vista no solo para nosotros, los odontólogos o los biólogos moleculares, es importante en general porque causa un impacto emocional muy importante en las familias. El aspecto psicológico, el aspecto clínico no es agradable a la vista en la mayoría de los casos, entonces estas familias sufren desde que tienen la primera dentición, desde la dentición temporal que nosotros llamamos la de los niños, sufren de críticas desde los niños escolares y conforme van creciendo, pues esto va acentuando emocionalmente
y ellos son retraídos, no quieren hablar, no quieren sonreír, porque no se les ve bonito, digamos, la apariencia clínica o física de los dientes. Claro. Una condición hereditaria, Sandra. Hablemos un poquito de la genética, qué tipo de estudios han hecho ustedes. Bueno, esta condición tiene la particularidad que se puede heredar con todos los patrones de herencia descritos. Puede ser una enfermedad autosómica recesiva, puede ser autosómica dominante, puede ser ligada al cromosoma X y además puede ser esporádica, ¿verdad? A veces resulta que la familia no tiene conocimiento de sus ancestros y entonces a veces es difícil saber si realmente ha sido heredada o no, pero sí hay reportes de familias extendidas que se han estudiado y no hay ningún otro miembro de la familia que lo sufra. Entonces, prácticamente hay unas 200 mutaciones reportadas asociadas a amelogénesis imperfecta en más o menos 20 proteínas que participan. La amelogénesis es un proceso súper complejo en el desarrollo del esmalte dental y entonces hay, como dije, alrededor de 200 mutaciones reportadas en 20 proteínas que participan en la formación del esmalte y están distribuidas en 12 cromosomas, incluido el X. Qué interesante. Esto es un verdadero ejemplo de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria, donde tenemos ontólogas, biólogas moleculares, microbiólogas y otras disciplinas. ¿Cómo nace, cómo surge este proyecto de investigación, Gina? Coméntanos. Bueno, originalmente esta línea nace en la Universidad de Leeds, en el Instituto de Biología Molecular y Biología Oral. Yo soy egresada de la maestría de Bioquímica Oral de la Universidad de Leeds. Bueno, primero soy odontóloga de la Universidad de Costa Rica y me invitan a participar en esta línea de investigación. Estaban reclutando familias en todo el mundo y entonces querían, pues por los antecedentes que yo tuve de una estudiante, digamos que tuve un buen desenvolvimiento allá, querían que participaran y querían reclutar familias de este lado del mundo. Muchas eran familias asiáticas. Y entonces así nace la incorporación, la Facultad de Odontología inscribe una línea de investigación a través de la Vicerrectoría de Investigación, lo cual también ha generado proyectos de seminarios de graduación para los estudiantes con diferentes líneas que se originan de esa misma línea que es identificación de mutaciones genéticas en familias costarricenses. Así vamos reclutando familias que llegan a la Facultad de Odontología, al posgrado de odontopediatría y también referidas por odontólogos particulares. Vamos reclutando a esas familias. Así nace, digamos, la línea de investigación. ¿Cuántas familias participaron, Sandra, en el estudio que ustedes realizaron? Tenemos alrededor de 18 familias. Buen número de familias. El grupo de Leeds ha reclutado 270 familias para encontrar todas esas mutaciones que ellos han descrito. Yo creo que es importante conocer cuál es la condición en realidad en el país, ¿verdad? Porque la forma de restaurar las piezas dentales de estas personas es bien compleja también, porque el esmalte tiene una estructura que a veces es difícil de imaginarse, la verdad, está manchado, se descama, es suave y entonces recubrir esos dientitos, que eso lo puede explicar mejor Gina, es muy difícil y no solo es difícil, sino que además es muy caro. Entonces estamos pensando ver cómo podemos lograr como un proyecto de acción social para financiar la reparación de todas estas piezas dentales de las personas que sufren de amelogénesis, especialmente en las primeras etapas de la adolescencia, ¿verdad? Claro. Que es cuando empieza un poco más de conciencia de cómo me veo, ¿verdad? Y la estigmatización social, que eso es algo difícil. 18 familias, ¿hay más de un caso por familia? Nosotros tenemos, sí, familias que tienen 6 afectados, ¿verdad? En una familia de Pérez Celedón.
En otras familias, la mitad de los hijos está afectado, hay 3 sanos y 3 afectados. Y en Costa Rica hemos encontrado 4 mutaciones, 2 de las cuales fueron reportadas por primera vez en el mundo en 2 de esas proteínas que participan. Mutaciones nuevas. Se suponía que deberían de existir porque que tenían que encontrarse en humanos porque la afección de humanos era bien conocida, pero no se habían encontrado mutaciones y la primera mutación en una de ellas era la que encontramos en Costa Rica en el 2014. Qué interesante. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este interesante tema en el siguiente segmento. Ya regresamos. Mi nombre es Esteban García, tengo 19 años y soy paciente de amelogenesis imperfecta. Como esta es una condición, desde pequeño tuve que aprender a lidiar y a vivir con ella. A los 5 o 6 años más o menos fue que tuve los primeros problemas, no tanto por el tratamiento médico, sino por la principal problemática de la amelogenesis, que es el problema emocional, psicológico y social. Porque lo que más notan las personas cuando ven a una persona que padece esto es el aspecto de los dientes, que es un tono amarillo y café y tiene una forma que tal vez no es muy agradable a la vista. Entonces comienzan los insultos y las personas comienzan a tratarlo de una manera que tal vez no es agradable para uno. Cuando tenía 6 años y estaba en el kinder, los doctores de la caja van a las escuelas a hacer revisiones y le dicen a mi mamá que nosotros tenemos una condición diferente y que nuestros dientes no son iguales a los de los demás niños. Mis 3 hermanas y yo somos diagnosticadas e inicia un proceso muy largo en el cual alrededor de 5 y 6 años en el que pasamos por diferentes cirugías y diferentes tratamientos hasta que podemos ser dadas de alta. Y fue un proceso muy duro, sí, pero en la universidad y con la doctora Gina luego podemos descubrir qué es realmente lo que tenemos y nos da paz y nos da seguridad para poder luchar con todos los inconvenientes sociales que tiene esta condición. Es muy difícil, sí, es muy difícil. A veces uno pasa momentos muy duros, recibe mucho rechazo social, pero se puede salir adelante. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Nos acompaña la doctora Gina Murillo Knudsen, quien es docente e investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, y la doctora Sandra Silva de la Fuente, investigadora del Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular y docente de la Facultad de Microbiología también de la Universidad de Costa Rica. Sigamos hablando de mutaciones, que eso particularmente me interesa mucho. Bien, en las familias de Costa Rica hemos encontrado 4 mutaciones diferentes, 2 de ellas de mutaciones en proteínas diferentes que fueron reportadas por primera vez en humanos en las familias costarricenses. Esas proteínas tienen que ver con maduración de las células principales que forman el esmalte en los ameloblastos, tienen que ver con diferenciación y proliferación de las células, tienen que ver con la condición de acomodar, por decirlo de alguna forma, los prismas de la hidroxiapatita, que son cristales de fosfato de calcio, que son las estructuras que van a formar el esmalte al final del proceso. Tienen que ver además, otra de las mutaciones tiene que ver con la adhesión de esas células a la lámina basal, a dónde están ancladas esas células para empezar a producir los cristales y a dirigirlos de forma que queden bien estructurados para que formen un esmalte correctamente estructurado, valga la redundancia. Y entonces hemos encontrado 4 diferentes mutaciones de 4 proteínas diferentes en las familias costarricenses. El hecho de haber encontrado en las familias nuestras 2 mutaciones en proteínas que no habían sido reportadas, eso hizo una diferencia a nivel de investigación mundial, donde levantó a la Universidad de Leeds y a nosotros de paso, ¿verdad?,
junto con ellos al primer sitio de posición en investigación en amelogénesis imperfecta. Interesante. Y casualmente le iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo surge esta línea de investigación en la Facultad de Odontología, Gina? Bueno, como venía explicando entonces, la línea de investigación se estructura de manera que genere resultados para la identificación genética. Nos anexamos con el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, específicamente con la doctora Sandra Silva, y de ahí entonces hemos generado proyectos de investigación para los estudiantes de odontología en seminarios de graduación en diferentes temas. La Universidad de Costa Rica debe responder socialmente a la comunidad, y estos problemas de salud no son solo dentales, como dije, tienen un componente social muy marcado, y queríamos devolver algo a las familias, pero que fuera generado por ellos mismos. Entonces creamos este año para un seminario de graduación sobre el abordaje clínico y educativo para las familias, porque con un video, a través de un video educativo, donde ellos participaran y pudiésemos enseñar a otras familias qué es realmente la condición de amelogénesis imperfecta, cómo abordarla y cómo ellos pueden sentirse mejor a través de tener un mayor conocimiento de esta condición. Entonces, fue muy rico, muy interesante, porque las mismas familias nos generaron el guión de este video, que va a ser y que ya está siendo difundido por los medios para que las familias conozcan de esto, y a la vez participaron estudiantes de odontología para que ellas tuvieran el conocimiento de cómo orientar este video. Que dicho sea de paso, vamos a tener a dos de ellas en el siguiente segmento. Sí. ¿Qué sigue? ¿Vamos a seguir estudiando amelogénesis imperfecta en nuestro país? ¿Cuál es el futuro de este proyecto? Bueno, mientras nosotras seamos docentes de las unidades que pertenecemos a la Universidad de Costa Rica, la línea de investigación está vigente. En la Vicerrectoría de Investigación seguimos reclutando familias, porque y seguimos... ¿Cómo se enteran las familias que ustedes están investigando esta condición? Bueno, ya está altamente difundido entre el mismo gremio de que somos nosotros el grupo de investigación en amelogénesis imperfecta, lo cual es muy importante porque nunca antes en el país se había estudiado esta condición de manera genética, ¿verdad? Y hereditaria. Esto ha cambiado mucho el paradigma mismo de la odontología aquí y en el mundo, cuando uno ya siente y conoce la parte genética y estructural de la condición. Entonces sí, vamos a seguir reclutando familias, vamos a seguir enviando y mantenernos en colaboración con la Universidad de Leeds para la identificación de esas mutaciones, y también vamos a seguir generando seminarios y subproyectos para que los estudiantes de odontología conozcan y amplíen el horizonte sobre algo que ellos durante la carrera no conocen realmente. Perfecto, les agradecemos muchísimo, Gina y Sandra. Más éxitos en esta y otras condiciones importantes relacionadas con las investigaciones de ustedes. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. No es que estemos despidiendo el programa, es que vienen las dos estudiantes que mencionamos anteriormente. Claro. Ya regresamos. Mi nombre es Rocío Pizarro, la mamá de Esteban García. Cuando él llegó a la adolescencia fue muy difícil porque él me decía, mamá, ¿por qué yo? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué yo he tenido que pasar por eso? Pero yo he visto a través del tiempo cómo él ha crecido como persona. Yo como mamá verlo sonreír con su boca amplia, que puede expresar todos esos sentimientos de gozo, de alegría, de contentamiento y de satisfacción. Me siento muy feliz porque esa es la felicidad de una madre, ver a sus hijos realizados y completos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Paula y Paola, bienvenidas a Conciencia. Muchísimas gracias por dejar de ladito el estudio de ustedes para venir a compartir esta interesante experiencia. Gracias a ustedes. Cuéntenos, ¿qué tal esa experiencia de participar en este proyecto de investigación? Bueno, nosotras desde el principio, las 4 estudiantes, queríamos trabajar en este proyecto con la doctora. Entonces, la verdad que desde el inicio nos hemos sentido muy cómodas, hemos trabajado muy bien y todo ha salido
ha fluido muy bien. Gran impacto social, desde luego, Paula. Sí, claro. Y como parte de esta universidad, que uno de los principales pilares es la acción social, entonces sentimos de esa responsabilidad de devolver un poquito al país, a la sociedad, todo lo que nos ha dado a través del estudio. Entonces, este proyecto nos llamó mucho la atención por eso, porque aparte del componente de investigación, también teníamos acceso a eso, a involucrarnos un poquitito en la sociedad. ¿Qué significa para ustedes aportarle a la sociedad costarricense de la investigación? Bueno, es devolver parte de lo que nosotros aprendemos y sabemos, ¿verdad? Enseñarle a las personas que tal vez no tienen todo ese conocimiento. Entonces, en este caso a las familias, ¿verdad? Bueno, pues las personas afectadas sí tienen conocimiento de lo que es, pero hay gente que no. Entonces, al realizar este proyecto, podemos llegar a muchas personas a explicar mejor esta condición y de una manera sencilla, que es lo que buscábamos con el proyecto, básicamente. Tratemos de hacer una breve descripción de qué fue lo que hicieron ustedes, y cuál fue la participación, sin hablar de resultados, luego les voy a preguntar por resultados. Ok, entonces la idea era elaborar un video que explicara de manera sencilla y comprensible por una gran cantidad de personas lo que es la condición de amelogénesis imperfecta. Entonces, educar a la población, no solo a las familias para que comprendan qué es lo que tienen, sino al resto de personas que se encuentran en el entorno social, para que entiendan las implicaciones y todo lo que conlleva para una persona que tiene la condición. Yo me hago la pregunta, ¿qué tanto sabe un odontólogo de hacer videos? Entonces, tuvieron que coordinar con otras instancias. Sí, claro. Bueno, inicialmente hicimos un diálogo, que fue lo primero, y ya después ahí se fueron agregando las imágenes, ¿verdad? Con ayuda, nosotras no lo hicimos solas. Y sí, básicamente. Que dicho sea de paso, ahorita vamos a presentar parte de ese video. Ahora sí, resultados. ¿Cómo pueden concretar ustedes los resultados que obtuvieron a través del trabajo de ustedes? Entonces, primero se hizo un estudio piloto con 10 personas de familias afectadas para comprender cuáles eran los temas que más les interesaban. Entonces, salieron como principales el tratamiento y las causas, y en un segundo plano la herencia y los síntomas. Lo que pasa con el tratamiento es que desde un principio se planteó que no se iban a tocar porque, dado que hay muchas presentaciones clínicas e involucra un enfoque interdisciplinario, se habría hecho muy extenso y muy complejo. Entonces, desde un principio se dijo que no se iba a tocar tema de tratamientos. Pero sí se pudo abordar 10 personas, bien. ¿verdad? 10 personas. ¿Cómo 6 se seleccionaron esas 10 personas? Son personas que forman parte de 6 familias afectadas que ya estaban dentro de la base de datos que tiene la doctora Murillo. ¿Y cómo vieron ustedes la aceptabilidad de estas personas? ¿Ellas estaban totalmente anuentes o ustedes tuvieron que convencerlos en participar? La gran mayoría sí estaba muy anuentes a participar en el proyecto. Porque me imagino que las 10 personas tienen la condición, la amelogénesis imperfecta. Sí. Pero sí había otras que preferían mejor no participar. O sea, hubo claramente personas que no quisieron participar como parte del video. Sí, algunas. Una minoría, pero sí las hubo. Eso es un trabajo final de graduación para obtener el título de odontólogas, para cuatro estudiantes. Sí, somos 4. Ya, y todas participan por igual. Cuénteme un poquito, ¿es un año, es un semestre? ¿Cuánto duró el proceso de investigación propiamente de la parte de ustedes? El proyecto macro es único en toda la universidad, entonces gracias a que la línea de investigación ya estaba inscrita ante la Vicerrectoría de Investigación, es mucho más fácil elaborar el tema porque ya está establecido. Entonces, en conjunto con la doctora Gina Murillo, que nos ayudó con la guía del trabajo y nos encauzó durante todo el curso del año que lo llevamos a cabo, y las otras 2 compañeras, la verdad lo llevamos a cabo bastante bien. Ustedes se gradúan pronto. ¿Planes a futuro de cada uno de ustedes? Coméntenos. Bueno, yo quiero ser odontopediatra, entonces quiero hacer una especialidad en pediatría. Hacer una especialidad en pediatría. Odontopediatría se llama. ¿Eso cuánto tiempo toma? Bueno, aquí en la Universidad de Costa Rica la dan, piden 2 años de experiencia, entonces primero tendría que trabajar para ya poder después optar por la especialidad. ¿Vos? Y a mí también me gusta mucho la odontopediatría, me gusta mucho trabajar con niños, pero al igual que Paola, primero tengo que trabajar 2 años, entonces esa es la idea primero. ¿Y ese trabajo en una clínica privada o le gustaría insertarse en el sistema de seguridad social?
Es que cuesta mucho sentarse en la caja por la gran cantidad de odontólogos que hay, entonces si existe la posibilidad sería perfecto, pero si no, entonces en una clínica privada. Perfecto. Paula y Paola, muchísimas gracias por haber compartido este interesante tema con nosotros y desde luego muchos éxitos a sus carreras profesionales. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR. La diversidad es la diferencia entre personas, animales o cosas, y la vemos por todas partes. Todas las personas tenemos rasgos que nos hacen diferentes. El color de cabello, la forma de los ojos, la estatura, el color de piel, en fin. Nuestro cuerpo está hecho de billones de células que contienen nuestro material genético. Los genes se empaquetan en cromosomas y tenemos 23 pares de ellos. Recibimos una copia de nuestra madre y otra de nuestro padre. Dentro de los cromosomas encontramos los genes, los cuales se heredan de generación en generación a través de un proceso complejo de copia y división del ADN. Todas las personas tenemos pequeñas variaciones en el código genético, y esto nos hace diferentes. Sin embargo, algunas de estas variaciones pueden dañar el ADN y producir una mutación. Como vemos, somos producto de muchas variables que nos hacen diferentes. Y hay diferencias que no podemos notar o las ignoramos, pero hay otras que nos llaman la atención, como cuando ocurre en los dientes. Este es el caso de la amelogénesis imperfecta. Pero, ¿qué es la amelogénesis imperfecta y por qué se da?